Sigo aquí con el doctor Diego Valadez. Muchas gracias, querido Diego, Gracias, Carlos. por continuar aquí con tu experiencia tanto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM como tu trayectoria que ha incluido haber sido ministro de la Suprema Corte de Justicia y por lo tanto dominas el mundo de las leyes. Y por lo mismo, anoche te dejé planteado que me gustaría abordar los puntos nodales de la propuesta presidencial, porque ciertamente no es para que desaparezca, sino para que se transforme el Instituto Electoral. ¿Qué ángulos encuentras que valga la pena, pues, diseccionar? Esto que dices ahora, Carlos, de que efectivamente no se trata de que desaparezca, sino de que cambie, es parte de la retórica que además corresponde a la verdad, de la retórica en este caso oficial, porque se ha dicho que la iniciativa quiere acabar con el INE. Y la respuesta es, no, no queremos acabar con el INE, queremos cambiar al INE, que es otra cosa. Y tienen razón, nada más que ese cambio implica, eso sí, una negación de lo que existe y la adopción de algo que no está presente en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo los funcionarios electorales son elegidos por la mayoría de los electores, en este caso, organizados a través de los partidos. Esto significa que el vigilado elige a su vigilante y eso, desde luego, no existe en ningún país del orbe. De hecho, Entonces, la elección directa, el voto popular se da, pues en todo caso, para lo que le llaman representación social o popular, son los diputados, ¿no? las reglas de la elección en todas partes son las de la contradicción, las de la oposición, las de la contención. O sea, ¿quiénes aspiran a ser elegidos? Los que plantean proyectos de trabajo o programas de acción diferentes, enfrentadas, contrastantes. Y Aquí se casi está. siempre, perdón, y casi siempre son iniciativas generadas por los opositores a un gobierno y además opositores que han sido derrotados en las urnas. En este caso, lo que sorprende es que Morena, con tanto apoyo electoral que ha tenido, empezando por el presidente de la República, sea quien propone a 2 años de la elección presidencial un cambio de reglas que parece ser pues muy debatible. Sobre todo, que quiere reformar la estructura y el funcionamiento de un órgano que fue justamente el que permitió que llegara al poder. De manera que le quiere quitar a sus contendientes las mismas posibilidades que él tuvo para llegar al poder con esas reglas. Pero no es todo. Se quiere poner en la Constitución que los aspirantes a ser integrantes del Consejo, del INE, o a ser magistrados del Tribunal Electoral, presenten sus propuestas y sus programas de trabajo, como si pudieran tener una propuesta o un programa de trabajo diferente de lo que establece la Constitución o diferente de lo que establecen las reglas, las leyes que regulan, que desarrollan el contenido de la Constitución. ¿Qué puede plantear un aspirante a juez o un aspirante a consejero? Que en sus decisiones no tendrá en cuenta a quienes se opongan a Morena o a la 4T, por ejemplo, y que solamente le dará cabida a quienes piensen como la 4T. Evidentemente eso tendría más votos que los que dijeran lo contrario, que los que dijeran vamos a someter y a sujetar a la 4T a las reglas estrictas del juego. Pues Pero además, evidentemente, perdón, doctor, y sí. además, ¿cómo harían su campaña? ¿Con qué recursos? ¿Cómo un futuro consejero o magistrado va a darse a conocer por los votantes eventuales? ¿Cómo va a trasladarse de Chiapas a Baja California o de Tamaulipas a Michoacán? ¿Con qué recursos? Actualmente, quienes hacen esas campañas son apoyados por los partidos políticos.
Por supuesto, y ganarían los que tuvieran la retórica más virulenta y los proyectos o programas de trabajo más contestatarios y adversos a la norma y favorables al triunfo de una causa política. Pero creo que lo importante ni siquiera es eso, Carlos. En ninguna parte del mundo, como ya dije, los magistrados o los consejeros encargados de supervisar los procesos electorales son elegidos por los propios partidos que van a ser sujetos de control y de observación por parte de los organismos. Pero al margen de eso, viene una propuesta que modifica de una manera muy importante la revocatoria del mandato presidencial. En este momento, el artículo 35 de la Constitución establece que el proceso de revocación es válido y vinculante si participan en el proceso por lo menos el 40% de los ciudadanos que figuran en el listado, en el padrón electoral. Y ahora, ¿qué se plantea? Que baje del 40 al 33%. Si tenemos en cuenta que si la mitad más uno de ese 33% puede tomar la decisión de revocar a un presidente, a una presidenta, ¿qué es lo que se produciría en 2027? Que mucho menos del electorado que participó en la elección de quien haya triunfado en 2024 podrá destituir a quien ocupe la presidencia en 2027. Esto no es democracia. Pensar que, pongámosle números, si con el 33% del electorado es suficiente para que la revocatoria tenga efectos, y calculamos que somos 95 millones los electores, querrá decir que con alrededor de 33 o 32 millones de personas que participaron en esa revocatoria, ya sería válido el proceso. Si de esos la mitad más uno votan por destituir a quien ocupe la presidencia, significaría que alrededor de 16 millones de personas podrían destituir a quien hubiera sido elegido por, digamos, 30 o 35 millones de electores. ¿Es esto un planteamiento democrático? Bueno, es ahí donde el argumento presidencial y el argumento de quienes señalan que esa reforma es una reforma democrática fracasa claramente. La democracia no consiste en que la minoría desconozca el triunfo de la mayoría en cualquier momento que esto se produzca. Pero hay otros ángulos, doctor, que creo que vale la pena conocer tu juicio. Se habla, lo sabemos, que los partidos políticos tienen prerrogativas multimillonarias y entonces lo que se vende es la idea de darles menos dinero y eso parece ser del agrado, digamos, popular. Y se habla también de la disminución, la desaparición de los consejos y tribunales electorales en las 32 entidades para que haya un solo Consejo Nacional Electoral o instituto y un solo tribunal. ¿Qué piensas de estas dos cosas? Recursos para los partidos y centralizar las elecciones en una o dos instituciones únicamente. Los estudios demoscópicos demuestran que sí tiene apoyo generalizado la iniciativa del presidente, sobre todo por estos temas que tú señalas, Carlos, porque inciden en lo económico. Sí, creo que a los partidos hay que disminuirles los recursos y que deben ser fundamentalmente para los procesos electorales y no para sostener sus maquinarias burocráticas. Esto sí lo creo. En segundo lugar, los órganos electorales estatales son órganos que la mayor parte del tiempo están ociosos y que le cuestan a la nación cada trienio 40,000 millones de pesos. Esto tampoco es razonable, pero es un problema de diseño. Lo normal sería que los órganos jurisdiccionales electorales fueran parte de los órganos jurisdiccionales permanentes, que estuvieran permanentemente trabajando
y que los magistrados involucrados en los temas electorales durante el periodo de las elecciones dejaran de atender los asuntos cotidianos de los poderes judiciales locales para atender en exclusiva los procesos electorales, pero que el resto del tiempo sigan trabajando porque resulta que cobran todo el tiempo y solo trabajan unos cuantos meses cada trienio. En cuanto a los que se dedican a la organización de los procesos, en muchas partes del país son los registradores del registro civil. Por eso están permanentemente trabajando y solo durante las elecciones hacen un paréntesis en su trabajo cotidiano para dedicarse solo a la organización y administración de las elecciones. Creo que es un problema de diseño que implica que no sigamos como estamos, porque efectivamente muchos tienen esas funciones estrictamente como una especie de sinecura, y en muchos estados vemos que los gobernadores promueven a sus allegados o a sus familiares o a sus simpatizantes para que tengan esas funciones que les dan muy buenos ingresos por prácticamente no trabajar. Hay que cambiar el diseño, pero no hay que cambiar ni las funciones que se llevan a cabo. Por lo que dices, no deja de haber, digamos, elementos, diría yo, razonables o inquietudes para hacer que eso funcione mejor. Pero al parecer, la proximidad de la elección presidencial en el 2024, el hecho de que la iniciativa provenga del gobierno que ha avasallado su partido en los congresos estatales, en las gubernaturas, parece crear una desconfianza en el mundo que para el presidente está compuesto por una bola pues de corruptos, neoliberales y privilegiados, como los ha descrito. ¿Crees que esas modificaciones procede realizarlas antes del 24 o después, y con eso terminamos? Creo muy desaconsejable cambiar las reglas del juego con las que ganó el presidente y con las que puede perder su partido. Esto debe transferirse a 2025 para que lo discutamos de una manera más objetiva y constructiva. Pues doctor, te agradezco mucho esta conversación, Diego Valadez. Te mando un abrazo y espero pronto vernos personalmente. Muchas gracias, querido amigo y colega Carlos Marín. Un abrazo igualmente. Gracias, señor. Buenas noches y muchas gracias a ustedes.